Bueno, hola chicas y chicos. Estamos dando comienzo a esta clase grabada, diferida, por lo tanto, en este preciso instante estoy hablando hacia un imaginario que son ustedes, que estarían escuchándome en un próximo futuro que es la semana que comienza. Bueno, me presento, mi nombre es Daniel Teira, soy profesor de lengua y literatura y bueno, estoy hace bastante tiempo en la escuela y estas son mis cátedras y en este momento seguro debe estar algún compañero o compañera eh, con toda la disposición proveyéndoles eh, esta grabación que estoy haciendo. Así que agradezco a ese compañero o compañera que lo esté haciendo en este momento. Y sin más preámbulos, para no hacerlo tan extenso, voy a iniciar con lo que es la primera actividad que ustedes recibieron, que no es otra que está referida al verbo. ¿Por qué elegí esta primera actividad y no otra? Bueno, porque me parece que uno de los temas que más tratamiento lleva y con el cual hay que familiarizarse, y también, ¿por qué no?, perderle cierto temor que muchas veces aparece en las clases de lengua, es el tema del verbo. Mientras estoy hablando voy a intentar, con las posibilidades que me da este recurso, de ponerles en pantalla la actividad enviada, a ver si podemos trabajarla. Decía que esta actividad, el verbo, que en principio nosotros la entendemos como una aproximación a toda la complejidad no en tanto dificultad, sino complejidad en tanto que tiene muchas aristas, muchos aspectos para ser abordado el verbo. Bueno, en cuanto a eso, es a eso a lo que me estoy refiriendo, eh, nosotros vamos a tratar de dar una primera definición. Ustedes tienen definiciones posibles con respecto al verbo, y seguramente si buscan en distintos libros, manuales escolares o libros más complejos, es muy probable que aparezcan definiciones que varían en algún aspecto, pero en lo esencial, todos les van a decir que el verbo expresa acción o estado. Acción, estado y, agrego yo, sentimiento. El sentimiento entendido como parte de una acción o de un estado también. Decía que una de las propuestas que nosotros evaluamos, digo nosotros porque esto es un proyecto que también involucra al profesor Angélico, decía que una de las propuestas que evaluamos es que ustedes puedan acceder a una primera mirada sobre el verbo que involucre tres aspectos, los cuales de manera compleja ni mucho menos. Solo quiero decir que esos tres aspectos son el sintáctico, el semántico y el morfológico. Hay otros aspectos o dimensiones que pueden tratar el verbo sin ningún inconveniente. A mí ya se me apareció en pantalla la actividad del trabajo. Espero que ustedes también lo están viendo. Si no es así, les pido disculpas, pero bueno, no tengo forma de chequearlo y si ingresara por el celular y estuviera duplicado, sería también difícil para mí ir chequeando una cosa y otra. Prefiero concentrarme en lo que estoy dando. Decía que entonces, ustedes tienen ahí en la actividad una primera definición
insuficiente, por cierto, del verbo, que una de las cosas que nos dice es que desde el aspecto sintáctico, el verbo se lo considera como núcleo del predicado. Yo agregaría, si tomamos el concepto de oración, porque hay otros conceptos, concepto de enunciado, de frase, de texto, que agregan valor a la definición de verbo, pero si nos restringimos a la oración, yo diría que no solo es el núcleo del predicado, sino que es el núcleo de toda la oración cuando el verbo está presente. Pero bueno, desde un punto de vista sintáctico significa desde la orden, desde el ordenamiento, desde la forma en que nosotros disponemos los elementos en una oración. Y acá está muy atado a la idea de sistema, la idea de estructura, cómo los elementos cumplen un rol y una función, depende del lugar donde se encuentran en esa oración y en relación con los otros. Esto es la sintaxis. La sintaxis es ese orden que tenemos en la lengua castellana que puede variar, y eso también varía aspectos del significado. Entonces no es lo mismo si yo digo, como tienen ustedes ahí el ejemplo, la chica cerró sus ojos, que si dijera sus ojos, la chica cerró. Ustedes dicen, pero ¿cuál es el cambio? Porque está diciendo lo mismo. Bueno, hay distintos aspectos. Y no es lo mismo poner en primera instancia en una oración un complemento, en este caso un complemento directo, el objeto directo, o poner el verbo, cerró sus ojos la chica, o poner el sujeto primero. Es decir, hay una idea de relevancia en que uno atiende a lo primero que aparece y luego lo siguiente está en relación a eso primero que aparece. Entonces, si yo digo, la chica cerró sus ojos, tiene una relevancia ese sujeto al cual le prestamos atención. A ver, no es que nosotros le prestemos atención de manera concienzuda, pensada, lo hacemos de manera automática, como funciona muchas veces la lengua en nuestro cerebro. Piensen cuando ustedes están hablando con otra persona, no están pensando todo lo que van a decir, las palabras como que fluyen de su boca. Bueno, está trabajando, nuestra mente está trabajando y a nivel inconsciente se van construyendo esas estructuras, ese sistema, ese orden de acuerdo a lo que necesitamos. El otro aspecto es el aspecto semántico de significado, que tiene un significado puntual, específico de acción o estado o sentimiento en tanto acción o estado, pero también que puede haber otros aspectos, puede haber un aspecto que indica una acción que se inicia, una acción que se cierra. Todas esas cuestiones hacen a lo semántico, hacen al significado del verbo. Pero en principio, digamos que como palabra, lo que expresa es acción o estado. Y por último, el aspecto, la dimensión morfológica, que son los cambios, las alteraciones que una palabra puede tener y que están vinculados a lo semántico, al significado. Si pienso en un sustantivo, no es lo mismo que el sustantivo perro que el sustantivo perra, ¿sí? Hay dos vocales ahí que alteran parte del significado. Bueno, en el verbo es un poquito más profundo. No solo podemos indicar qué persona hace o expresa la acción, sino si se trata de una persona gramatical, estoy hablando, no necesariamente persona de carne y hueso, una o muchas, en ese caso estoy hablando de número, si lo hizo en pasado, en presente, si lo hizo en futuro, estoy hablando del tiempo, y si esa acción que expresa se manifiesta como un hecho real o como un hecho que puede o no suceder, lo que sería modo. Esto, ustedes van a decir, es mucha información y seguramente se vuelve compleja. Lo entiendo, pero yo lo estoy tirando ahora, ustedes luego pueden regresar, porque la idea es que puedan tener este link, puedan tener
clase grabada para acceder en distintos momentos, y en la medida que nosotros vayamos teniendo clases y vayamos avanzando sobre los temas, se va a ir comprendiendo mejor todas estas alteraciones. Pero bueno, ahí tienen ustedes una primera aproximación para la actividad. Luego aparece la idea del nombre del verbo. Todo verbo lleva un nombre, es decir, la idea nominal del verbo. Cuando uno dice cerré, cerraste, cerramos, cierran, etc., todas esas formas verbales son como un conjunto que tienen un rótulo, que tienen un nombre. ¿Cuál es el nombre? Cerrar. El nombre del verbo es cerrar. Cuando decimos el nombre del verbo, lo que estamos hablando es del infinitivo. El infinitivo, como lo tienen ustedes ahí en la actividad, es la forma nominal del verbo. Si bien nos expresa la acción o está, no tiene alteraciones morfológicas. Es decir, nosotros no podemos sacar la persona, ni el número, ni el tiempo de un infinitivo. El infinitivo es una forma nominal y como tal está muy cercana a la idea de sustantivo, a la idea de nombre. Ya veremos un poquito más de esto. Pero el infinitivo sí nos da un tipo de información, que es de acuerdo a las repito, tres desinencias posibles que pueden tener los infinitivos en castellano. Pueden terminar en ar, pueden terminar en er y pueden terminar en ir. Entonces, en este momento se deben acordar de los tres verbos clásicos que siempre se utiliza. Amar, temer, partir. Exacto. Ar, er, ir. Un verbo en su forma infinitiva solo puede terminar con una de estas tres desinencias o terminaciones, justamente. Si yo digo dolor, usted me puede decir, ay, pero expresa algo, lo que ustedes quieran, expresa como nombre, pero dolor es un sustantivo, no es el nombre de un verbo. Ahora, si yo digo doler, bueno, ahí tal vez estamos hablando de otra cosa. Ahí estamos hablando de un infinitivo, del nombre de un verbo. Ahora bien, estas terminaciones o desinencias también nos permiten saber a qué conjugación pertenece un verbo. Los verbos se agrupan en conjuntos de características, reglas y normas similares, o sea, idénticas. Esos grupos o conjuntos de normas o reglas que afectan a ese grupo, valga la redundancia, de verbos, se llaman conjugación. Entonces, por ejemplo, un verbo terminado en ar, amar, saltar, pasear, en las conjugaciones, esto es, en los distintos tiempos verbales, van a tener reglas y normas parecidas. Lo mismo pasa con los verbos terminados en er y lo mismo pasa con los verbos terminados en ir. Entonces, ¿cuál es la importancia del infinitivo? No solo que es el nombre del verbo, sino que también el infinitivo, perdón, nos indica a qué conjugación pertenece dicho verbo. Y esto es muy importante. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque, por ejemplo, ustedes tienen más abajo el análisis de un verbo que pertenece a la primera conjugación y que en la forma de pretérito imperfecto del modo indicativo lleva lo que podríamos llamar un morfema, que es va o aba. Yo les puse aba porque no quiero hablar todavía de vocal temática ni nada por el estilo, pero que es la forma aba. Si ustedes buscan un poquito más abajo, esperen que yo lo pongo aquí, ustedes tienen ahí la forma cantaban. ¿Sí? La forma cantaban, fíjense que ahí dice que lleva la forma aba, que es propia del pretérito imperfecto del modo indicativo. Por lo tanto, todos los verbos que terminan en ar tienen la forma aba en pretérito imperfecto del modo indicativo. Pensemos. Saltar, saltaban. Amar, amaban.
esperar, esperaban, soldar, soldaban, y así. Todos los verbos terminados en ar, en ese tiempo, en el pretérito imperfecto y en el modo indicativo, llevan esa forma. ¿Sí? Entonces, esto es importante. Pero el infinitivo no solo nos permite saber a qué conjugación pertenece un verbo. El infinitivo también nos permite saber cuál es la raíz regular. La raíz regular significa la raíz que es la ley de ese verbo, es decir, que no cambia, que no debería cambiar más allá de que también aquí el verbo se vuelve un poquito complejo. Luego vamos a ver que hay raíces que cambian, pero no este año. Este año, con que ustedes sepan que un verbo tiene una raíz y una desinencia y que esa raíz se saca del infinitivo, es más que suficiente. ¿Cuál es la raíz? La raíz es aquello que resulta de restar la desinencia. Ar, si el verbo termina en ar, si el verbo termina en ir, si el verbo termina en ir. Por lo tanto, si yo tengo amar, quito ar y me queda am. Si tengo temer, quito y me queda tem. Si tengo partir, quito ir y me queda part. Eso es la raíz del verbo. Todo lo demás va a ser desinencia o terminación. Ahí ustedes luego tienen el ejemplo de cantaban. Cantaban, que si yo voy al infinitivo es cantar, pertenece a la primera conjugación porque termina en ar. Y si le quito ar a cantar, me queda cant. Esa es la raíz del verbo. Luego, en el caso de cantaban, se suma lo que ya hablamos, la forma aba, y por último, esa n, que es otro morfema. ¿Qué es el morfema de persona? Ustedes deben decir, profesor, usted está hablando de morfemas, ¿y qué es un morfema? Bueno, digamos, en principio, un morfema, como una definición precaria y solo para este caso, un morfema es una unidad mínima de significado que agrega algún aspecto de significado justamente a la palabra de la cual forma parte. Entonces ustedes ahí tienen, por ejemplo, la letra N. La letra N en un verbo, cuando está al final, cantaban, saltaban, mordían, lloraban, jugaban, etc. Esa letra N nos indica que pertenece a la tercera persona del plural, o sea, a la persona del plural que se distingue con el pronombre ellos o el pronombre ellas. Y acá alguno de ustedes puede saltar y decirme, profe, pero nosotros también utilizamos esa forma para ustedes. Sí, es correcto. En lo que es nuestro país, y otros países también, pero hablemos de nuestro país, la forma ustedes, que es segunda del plural, el pronombre ustedes, se conjuga igual que la tercera persona. Entonces vale tanto decir ellas o ellos cantaban como ustedes cantaban. Nosotros no utilizamos la forma clásica del castellano, la forma clásica de la segunda persona del plural, o sea, vosotros, vosotras, no lo usamos. Bien, para ir adelantando un poquito. Ustedes tienen ahí la actividad, la pequeña teoría y, perdón, apreté cualquier cosa, si apareció cualquier cosa es porque apreté cualquier botón. Ustedes tienen en principio entonces lo que es raíz y desinencia de un verbo. Infinitivo. El infinitivo nos permite saber a qué conjugación pertenece un verbo según su terminación y a la vez restándole, sacándole, suprimiéndole dicha terminación ar, o ir, sabemos cuál es la raíz del verbo. Pero un verbo, los verbos conjugados, los verbos que aparecen en los tiempos precedidos de un pronombre, de yo, tú, vos, él, esos verbos tienen ciertas características. Esos verbos nos informan no solo la raíz, nos informan no solo en qué conjugación estamos, sino también que nos dicen si la acción la comete una sola persona, gramatical, o varias, o más de una.
En ese caso estamos en lo que se llama accidente o flexión de número. Y hablé de personas. A la vez nos dicen, nos informan esos verbos a qué persona pertenece la acción. No es lo mismo decir ellos cantaban que decir vos cantabas. Fíjense que cantaban y cantabas no es lo mismo. Son dos palabras muy parecidas, con casi todas las letras y la estructura idénticas, pero difieren en que uno lleva una N al final y otro una S al final. Bueno, decía, permítanme mientras me tomo un mate. El verbo también nos informa, mediante la conjugación, en los diferentes tiempos, a qué persona pertenece. Nosotros en castellano tenemos tres personas. Primera persona, podemos decir, quien habla, quien dice algo, quien expresa la acción, se representa habitualmente con el yo en singular y el nosotros, nosotras en plural. La segunda persona, imagínense un diálogo, a quién se dirige, a quién se le habla, a quién se le expresa algo, que es el tú, el vos, el vosotros, el vosotras, o en nuestro caso, en Argentina, el ustedes. ¿Sí? Y la tercera persona, que es el tema, esa referencia, no es el que está en el diálogo. Imagínense tres personas y dos dialogando. ¿Sí? La tercera no entra en esa línea de diálogo, en ese ida y vuelta. Uno le habla a la segunda persona y la segunda persona cuando responde se convierte en primera y quien escucha o quien recibe la locución en segunda. Esta tercera persona, él, ella, ellos, ellas, es el tema o referencia al cual alude o expresa el verbo. Esas son las tres personas gramaticales que existen en castellano. No existen más de tres personas gramaticales. Luego son tres personas en primero, en singular, y tres personas en plural. Bueno, chicos, vamos cerrando esta primera clase breve, como para ayudarlos con la actividad. Les agrego mi agradecimiento a la paciencia que tengan en escucharme y si hay algún problema en cuanto al recurso, si en algún momento no se me vio, si en algún momento fue complicada el audio, bueno, les pido disculpas y entiendan que los recursos tienen sus cosas positivas y sus cosas negativas. Les mando un caluroso saludo. Por favor, no dejen de enviarme las actividades. Digo mi correo, que lo tienen ahí en la actividad, pero lo digo verbalmente, danielteira@hotmail.com, todo con minúscula, con i latina, la i común, danielteira@hotmail.com. Y ahí también cualquier cuestión o duda que tengan, me la dicen y de forma diferida, no tenemos otra posibilidad porque las condiciones en la escuela, las condiciones de conectividad no son buenas. Bueno, yo también les voy a responder, pero a la vez me permite tener el correo de ustedes, este tipo de clases, este tipo de recursos, mandárselos por correo y que ustedes luego lo tengan ahí y tal vez, si no pudieron ir a la escuela o si lo quieren volver a ver, puedan pinchar en el link y ver de nuevo la clase. Ha sido un gusto, nos encontramos prontamente y vayan haciendo las actividades. Chao. Dejo de grabar. Y en cuanto dejo de grabar, termina esta clase.